Mi nombre es Hugo Alexander Sánchez Pacheco y el tema de hoy es las emociones y los músculos, estrés y reacciones en el cuerpo. Primero veremos esta imagen que va a detallarnos dónde están las emociones en el cuerpo. Como primera emoción vemos el estrés. El estrés se va a la región de la frente, en la parte frontal de donde se localiza el cerebro. Bueno, luego sigue el rencor que va en el cuello. ¿Y qué va a ser el rencor? El rencor va a ser las emociones que nos cuestan contar hacia las personas. Por otro lado también vemos la soledad, que se ubica en la boca del estómago. Muchas veces se siente como una opresión también en el estómago. También relacionado con esto se encuentra la ira. ¿Qué es la ira? La ira se manifiesta en dos cosas. En la hostilidad, que son conductas de malos tratos. El alzar la voz y mensajes subliminales. O un mensaje que quieres mandarle a otra persona. También se separa en la agresividad, que es cuando una persona quiere hacer daño a otra libremente. Esto tiene unas características como el aumento de la frecuencia cardíaca y el pulso arterial. Acá hay obnubilación, que es cuando piensan sin claridad. Luego pasamos por el miedo, que es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Y cuándo se siente miedo? El miedo se siente cuando no hay estrategias frente a lo que nos causa el miedo. Acá mismo también se presenta la obnubilación, que como dijimos anteriormente, es pensar sin claridad o perder la capacidad de razonar. También por acá tenemos a la tristeza, y la tristeza es una sensación de decaimiento o infelicidad en respuesta a una aflicción, desánimo o desilusión. Esta emoción nos permite canalizar y demostrar nuestro lado más vulnerable, y este se valora en una pérdida o en un daño que nos da de consecuencia la tristeza. Ahora pasaremos al tema del estrés. ¿Y qué es el estrés? El estrés es una respuesta del organismo hacia una amenaza. Pongámonos un ejemplo. Salimos temprano de la casa para ir al colegio y pensamos que tenemos nuestra hora a tiempo para llegar temprano. Y en eso vamos corriendo el carro pensando que vamos a llegar tarde a tomarlo. También el estrés se subdivide en dos. Comenzaremos por el EU3, o más conocido como el estrés positivo. Pongamos un ejemplo. Cuando tenemos un examen y andamos muy nerviosos con el resultado del examen, porque sabemos que nos hemos esforzado, pero al final aprobamos y seguimos esforzándonos. Eso sería un ejemplo de U3. Ahora vamos con un ejemplo de distrés, que es el estrés negativo. El ejemplo sería, limpias tu casa y dejas de hacerlo porque nadie te apoya y eso te genera estrés. Ese sería un ejemplo de distrés. Ahora pasamos al siguiente tema, que va a ser los componentes básicos que necesita el estrés, según Melgoza. El estrés se divide en dos componentes, que va a ser el estresor, que puede ser una persona o una circunstancia, y lo pondremos como un ejemplo. Tu entrenador te manda a correr. Ahí el estresor va a ser tu entrenador. Y tú vas a tener una respuesta a ese estrés que va a ser la fase de alarma. Y esa fase de alarma sería el enojo con el entrenador, que es la alerta por algo que hacer. De consiguiente va a ser la fase de resistencia, que vas a decir, ya bueno, hay que correr. Y finalmente la fase del agotamiento. El estrés también presenta manifestaciones clínicas. Presenta manifestaciones a corto plazo, ya sean dolores de cabeza o cefaleas, dolores musculares y mal genio. Entre estos también puede haber el cansancio pronunciado y los problemas de concentración, que sería un factor cognitivo. También tiene un largo plazo, que sería el aumento de la frecuencia cardíaca, que sería en la parte cardiovascular. En una alteración dermatológica podría haber psoriasis, que es un sarpullido escamoso, y otro de este mismo grupo que sería la alopecia, que es la pérdida de cabello por zonas del cráneo. El estrés también tiene manifestaciones psicológicas, como la tristeza, la pérdida de concentración y el aumento de consumo de tabaco, drogas y alcohol.
que pueden variar a un trastorno de la conducta alimentaria. Ahora hablaremos del tema del síndrome de personalidad patológica. Nos vamos a basar en 6 puntos, que uno sería que el trastorno de personalidad se reconoce en la edad de adolescencia hacia la edad de adultez. Otro punto sería que es un patrón persistente de forma de pensar, sentir y comportarse. Sería igual que el tercero, que es un patrón persistente y permanente. El cuarto sería que provoca malestar al paciente, pero como es un trastorno es poco probable que el paciente se dé cuenta de que es algo muy raro lo que se le sucede. El quinto punto sería que es un patrón estable y de larga duración. Y el sexto punto que es que no es consecuencia de otro trastorno mental o de sustancias proactivas como las drogas. Ahora seguiremos con su clasificación. Estos se clasifican en 3 grupos. El grupo A, que serían los excéntricos y extraños, que irían desde el trastorno de personalidad paranoide, equizoide y esquizotípico. El grupo B, que es el grupo que se caracteriza por lo dramático y errático, que iría del trastorno de personalidad histriónico, narcisista y antisocial. El borderline. El grupo C se caracteriza por los ansiosos e inhibitorios, que sería el trastorno de personalidad ansioso por evitación, el trastorno de personalidad por dependencia y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo. Ahora comenzamos con el trastorno de personalidad paranoide. Este trastorno de personalidad se caracteriza por presentar desconfianza de forma que las intenciones de las personas las interpretan como maliciosas. Pongamos un ejemplo. Un amigo me invita un vaso de agua y tú desconfías y le dirías, ¿por qué me das agua? Seguro le has puesto algo. Aunque supuestamente creemos que es normal, hay personas que lo hacen muchas veces y sería una característica de este trastorno de personalidad. También se caracteriza por sospechas sin justificación, una duda de la lealtad de sus amigos y una sospecha insignificante de hechos inocentes, como encontrarte una moneda y ellos piensan que alguien la dejó ahí para tenderle una trampa. Ahora seguimos con el trastorno de personalidad esquizoide, que se caracteriza por presentar distanciamiento de las relaciones sociales y no expresar emociones. Este tipo de personas se caracterizan por no desear ni disfrutar de las relaciones personales, prefieren unas actividades solitarias y tienen poco interés por las experiencias sexuales. Suelen no tener amigos íntimos o de confianza y muestran frialdad delante de las emociones. Pongamos un ejemplo, un niño sube a su bicicleta y baja por una rampa y se cae y se rompe la cabeza, donde nosotros normalmente sentimos pena, pero estas personas con este trastorno se van a inmutar ante ello. Últimamente se vio que este trastorno está relacionado a las personas llamadas emo. Ahora pasamos al grupo B con el trastorno de personalidad histriónico. Este trastorno se caracteriza por la búsqueda excesiva del centro de atención y por una emotividad. Como vemos, este tipo de personas tienen una incomodidad cuando no son el centro de atención y tienen un comportamiento seductor y provocador. Muchas veces tienen unas expresiones emocionales muy superficiales y exageran las expresiones emocionales. En este caso podemos ver a Lady Gaga, que trata de ser el centro de atención con su forma peculiar de vestirse y maquillarse. Donde vemos otra famosa que sería Miley Cyrus, que ella presenta en sus conciertos una vestimenta muy rara que no es normal para nosotros y un comportamiento muy seductor y provocador hacia los espectadores. Seguimos con el trastorno de personalidad antisocial, que se caracteriza por el no cumplimiento de las normas sociales. Es decir, las personas que les cuesta adaptarse a las normas sociales, las que mienten con mucha facilidad para su beneficio. También presentan una irritabilidad y agresividad que ocasiona peleas físicas. También son muy irresponsables ya sea con los trabajos o empleos que tienen. Y sienten una falta de remordimiento al dañar. Esto se ve más en las personas que salen de la cárcel por matar a alguien y a los 2 o 3 días vuelven a matar a otra persona. Ahora vamos por el trastorno de personalidad borderline, que se caracteriza por la presencia de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y una notable impulsividad. Esto es mayormente en las mujeres y se presenta con las 3 I: irritabilidad, inestabilidad e impulsividad, ya que tienen comportamientos exagerados para evitar sus abandonos.
con la típica frase, si me dejas, me mato. También presentan una inestabilidad emocional, unos intentos amenazantes o suicidas y tienen unos sentimientos crónicos de vacío que lo tratan de llenar con sexo ocasional, fiestas y trabajo excesivo. Ahora pasamos al grupo C, con el trastorno de personalidad por dependencia. Este trastorno se caracteriza por tener una necesidad general y excesiva para que se preocupen de él, que estos esperan que los demás den valor a lo que hacen o cubran el resto de sus necesidades. A este tipo de trastorno le cuesta tomar decisiones a menos que alguien los aconseje repetidamente. También necesitan una persona que los guíe y se responsabilice de sus actos y actividades. Les cuesta también decir no o expresar desacuerdos hacia un tipo de temas. Y lo más llamativo es que es capaz de ser voluntario en actividades desagradables para él con tal de sentirse protegido. Ahora pasamos por el trastorno de personalidad anangástico, que se caracteriza por ser inflexibles en cuanto le den órdenes, al perfeccionismo y al control mental de los demás. Pierden toda clase de espontaneidad y se molestan cuando la rutina se ve alterada. Esto quiere decir que son personas muy perfeccionistas. Muy aparte de esto, se preocupan por los detalles y reglas de organización. Y son personas muy dedicadas excesivamente al trabajo que se les manda. Son exagerados, tercos y son inflexibles en los temas de moral, ética y valores. Otro punto sería esperar hacer todo él mismo a menos que otras personas hagan las cosas como ellos lo dicen. Y por último pasaremos al trastorno de personalidad ansioso por evitación, que se caracteriza por una inhibición social, sentimientos de incapacidad y una excesiva sensibilidad a los comentarios negativos y miedo de las críticas o rechazos de otros. Estas personas se caracterizan por evitar trabajos o actividades donde hay contacto con otras personas. También procura no relacionarse con alguien hasta no estar segura de que le va a agradar. Otro punto es que se siente incapaz de generar nuevas relaciones con personas y se ve él mismo como un inepto, poco interesante e inferior a los demás. Bueno, con esto concluimos con los dos temas que vimos en clase y muchas gracias por ver mi video.